Bueno, ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios en nuestra sección estelar de los jueves, que no son jueves de TBT. Y hoy es un jueves especial porque hoy es 28 y dicen que los 28 como que se le atraviesan los cables a la gente que no somos muy normales. Ya tenemos con nosotros a Eriden Estrella en su Ujú. nueva faceta enmascarado. ¿Cómo estás, Eriden? Óyeme, la verdad que excelentemente bien. Una semana que ha sido bastante intensa Frécome. en todo el sentido de la palabra. Eh, la verdad que estamos justamente en el proceso en el que el optimismo que uno pensaba que debía de tener por el nuevo año empieza a entrecruzarse con la realidad económica, política, comercial, financiera que nos ha dado el enero del 2021 y la verdad que bastante preocupado realmente porque Sí. viendo cómo se está desarrollando la pandemia alrededor del mundo, es muy posible que el 2021 sea mucho más difícil que el 2020. Ay, Todo Dios el mío. sentido de la palabra. Es decir, ya no es de que va a ser igual que el 2020, no, va a ser más difícil. Sí, va a ser más difícil porque déjame explicarte algo. Eh, Sobre todo te lo voy a decir desde el punto de vista de los mercados de valores y evaluando el fundamento de lo que es las inversiones. Sí. Eh, lo que más le gusta a uno desde el punto de vista eh, antes de invertir en una empresa es tener reglas claras del juego. Sí. Y con Trump, aunque si bien es cierto que duramos un año y medio en poder entender la base eh, aleatoria bajo la cual él tomaba sus decisiones, bueno, pues entonces uno lo que hacía era que literalmente lo tomaba en cuenta dentro de las previsiones y dejaba un margen de error mucho más grande. Sí. Bueno, si bien es cierto que Joe Biden implica el volver hacia ciertos fundamentos de economía política y financiera de la administración de Obama, la verdad es que eso no lo sabe nadie. Ay, Dios mío. Y la principal el principal mensaje de la administración de Biden hacia Wall Street ha sido que las cosas van a cambiar y que Wall Street no va a ser, o mejor dicho, los mercados de valores no van a ser la prioridad desde el punto de vista económico. ¿Cómo? Entonces, sí, él fue muy claro con eso. Él Ay, Dios fue mío. bastante argumentativo al respecto de que la administración pasada, Wall Street y el crecimiento de los mercados financieros era como la punta de lanza para evaluar cómo había sido Estados Unidos desde el punto de vista económico. Y Joe Biden ha dicho desde la semana pasada para acá que realmente esa no va a ser la visión. Si bien es cierto Estamos perdiendo un poquito ahí, Eriden. que la administración de él se ha concentrado en Sí. sí, Ahí te tenemos de nuevo. espérate. Y ahora, ok, ok. Tenemos una internet un poco inestable. Ok. Entonces, lo primero que dice Biden es que ya me escuchan. No, te estamos No. perdiendo. Te estamos Mira a ver perdiendo si ahí. tienes algunos, si tienes otros dispositivos conectados para que los desconecte y te quedes básicamente con lo que es la parte de Zoom. Exactamente. Vamos a ver. Estoy en proceso de desconectar absolutamente todo. Muy Creo bien. que Exactamente. podemos ir mejorando en ese sentido ya. Entonces, Sí. lo que les decía era que definitivamente Biden es diferente desde el punto de vista económico de lo que fue Trump. Trump. Sí. Ok, estamos claros Sí, con sí, eso. sí. Totalmente. Entonces, ¿de dónde yo empiezo a sacar este tipo de argumentos en donde me estoy basando? Primero, empieza a decir que la administración de Biden encontró un programa de vacunación que básicamente estaba muy desorganizado. Sí. Y acuérdense muy bien de que el éxito de ese programa era el fundamento fáctico bajo el cual mucho positivismo que tenemos con el 2021 se basaba.
Correcto. Ok, ustedes se acuerdan muy bien cuando estábamos hablando en diciembre de que, bueno, pues que ya teníamos la vacuna, que ahora en enero se estaba buscando la vacunación de alrededor de 20 millones de personas solamente en los Estados Unidos, y déjeme decirle que apenas vamos por 11. Ay, Dios. Y entonces, nada, básicamente diciendo que no había desglosado una cadena de suministro y de abastecimiento hacia todos los condados de condados, ¿eh? No es una cuestión solamente a nivel de estado, sino que el gobierno federal ahora se está encargando de ellos mismos llevar las vacunas a todos los condados estadounidenses, que es como la división política menor que hay. Sí, es como un Unidos. municipio. Exactamente. Entonces, en esta semana se ha hecho déjame decirte que Joe Biden tomó el mensaje de Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon. Ustedes saben que Amazon tiene uno de los sistemas de distribución más eficientes, yo no diría que de Estados Unidos, sino del mundo. Del mundo entero. Y aparentemente Amazon va a empezar a distribuir ahora las vacunas. Ok. Sí. Entonces, sin embargo, no se ha habido una aceleración en el proceso de vacunación estadounidense. No. Más bien no ha despegado con la velocidad con la que se esperaba que tenía que despegarse programa. Y por otro lado, entonces tenemos una dinámica en la que ya hablé de lo que es el proceso de vacunación en Estados Unidos. Bien. El proceso de vacunación en el resto del mundo ha sido todavía más lento que en Estados Unidos. Sí. Incluso el presidente de la Organización Mundial de la Salud, en la noche ayer, declaró que el 75% de todas las vacunas que habían sido producidas por todas las empresas, incluyendo China, habían sido acaparadas por 8 países. Ay, mi madre. Ay. Sí, yo estoy sorprendido de la poca cobertura que ha tenido ese dato en el día de hoy. Sí. La información llegó porque ustedes saben que la OMS tiene un newsletter. Sí. Y que ese newsletter me llegó a mí, fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud. Y eso es devastador. Claro. Eso es devastador porque estamos hablando de una pandemia global que no ha tenido ningún tipo de reproches con que si es un país avanzado, que si es un país emergente, que si es un país pobre, que si es un estado fallido. Y el hecho de que del 100% de la vacuna, el 75% solamente la tengan 8 países es algo alarmante. Y la segunda pregunta que viene luego de saber eso es cuáles son esos países. Ay, ay, ay. Bueno, pues déjame decirle que la mayoría son europeos. Sí. El país que más vacunas ha tenido es el Reino Unido. Ay, mi madre. Luego del Reino Unido, Israel. Luego de ahí, obviamente, los países europeos, pero dígase en específico Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y ya. Esos son. Ay, mi madre. ¿Y creen ustedes entonces, aparte de Estados Unidos, que esos son los países que más enfermos tienen? Déjame decirles que no. No. Entonces, yo creo que es bastante crítico el proceso de distribución de la vacuna. Me parece también que hay una disputa política nunca antes vista, porque esto no tiene precedentes en la historia geopolítica moderna, y es los países europeos tratando de demandar aparentemente, no demandar, amenazando con demandar a AstraZeneca porque no ha cumplido con los niveles de entrega con que se comprometieron en un inicio en el 2020. Entonces están amenazando con restringir y prohibir la exportación de la vacuna fuera de sus fronteras. Entonces, esto es un tema bastante complejo. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, Eriden. Esto es un tema... Sí, sí, sí. Ajá.
No, es un tema que a conclusión desacelera lo que es la economía. Totalmente, En totalmente, definitiva. totalmente. Y quita desconfianza sobre el proceso de vacunación también. Es un tema bastante crítico, porque Sí. de la distribución equitativa de ese proceso de vacunación es que depende la positividad de la gente de salir de nuevo a la calle y de hacer negocios. Sí, totalmente. Entonces, Y eso aterrizándolo en la República Dominicana, Eriden, trae la hay, situación de que nosotros, uh-huh, desde el punto de vista de la expectativa del gobierno, con las fechas prometidas, hemos generado una serie de esperanzas, de expectativas, de pronósticos en base a esto, en base a que va a llegar la vacuna en febrero o marzo, va a comenzar la vacunación y ya para el mes 5, poniendo un mes, vamos a tener una importante franja de la población vacunada, pero con estos incumplimientos ahí se baja un poco lo que es la expectativa, ¿no? Totalmente. déjame decirte que yo la verdad que no estoy muy seguro de del programa que en un inicio se presentó de llegar de vacunación para Latinoamérica entero, ni siquiera para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque estamos hablando que yo me metí de lleno en este tema. Si ustedes quieren, le doy todos los datos. Fíjense, el problema fundamental está en que la vacuna se está produciendo fundamentalmente en el Reino Unido, una serie de plantas de formulación de fármacos que hay en Reino Unido, que aparentemente son los más grandes que hay en Europa entero. Y luego de ahí también se están produciendo en Israel, que precisamente por eso es que Israel ha tenido un acceso preferencial a una gran cantidad de vacunas. Okay. El tema con Israel es que tienen una población relativamente pequeña. Sí, sí. Déjame decirle que Israel tiene una de las industrias farmacéuticas más desarrolladas del mundo. No quiero decir la más, pero es una de ellas. Entonces, el tema con Israel es que ellos en cuestión de un mes y medio lograron producir la cantidad de dosis que ellos necesitan para su población y entonces ya están exportando sin ningún problema. Y el fundamento es que han estado exportando exclusivamente hacia Europa, en específico Reino Unido. Entonces Reino Unido, con la gran industria farmacéutica que ya tienen, también han podido producir una gran cantidad, pero no suficiente como para cubrir a toda su población. Y entonces se han visto en un detalle bastante interesante, que es que las vacunas que se han colocado en el Reino Unido han sido las que vienen desde Israel. Ya, Okay. ya. Y entonces Reino Unido ha estado vendiéndole a otros países europeos, a las que ellos producen. Ha habido un proceso de trueque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo ya un rato a ustedes hablándole de esto y no he hablado de ningún país latinoamericano. Sí. Porque no ha llegado a ningún país latinoamericano. Se supone que la Sputnik, ¿verdad? La rusa, esa ha llegado a Argentina y ¿qué otro país? Que yo he visto noticias. Creo que he visto... No sé si en México no llegó también. Dentro del cuadro que estoy hablando, Rusia no entra ni China. No. Porque estamos hablando de otras alianzas geopolíticas. Sí, y muy poca cantidad. De alianzas, correcto, de otro esquema de alianzas con otros países, que esos son otro orden, ¿no? Económico-social. Yo estoy hablando específicamente de lo que tiene que ver con Estados Unidos y Europa, que es la que nosotros hemos contratado, ¿no? Porque nosotros no hemos contratado con Rusia ni hemos contratado con China, déjenme decirles. Sí. Al menos no es una información que se tira de los medios de comunicación. Entonces, es muy probable que cayendo de lleno de que el proceso de vacunación en Latinoamérica completa se vaya a extender mucho más tiempo del que se esperaba. Personalmente yo no tengo la menor duda de eso, porque es que es obvio que si los países mismos desarrollados, los países europeos,
Sí. que son los que producen. Y incluso les voy a decir otra cosa, hay otro argumento fuera de esto, a mí me parece que es un argumento más obvio, es más obvio al uno verlo desde este punto de vista. ¿Cuántos millones de dólares los países latinoamericanos dieron al proceso de desarrollo de la vacuna? No, yo no creo que haya mucho, ¿no? ¿Cuántos médicos o científicos dieron los países latinoamericanos para el desarrollo de la vacuna? ¿Qué recursos? Todo lo contrario, Eriden, nosotros no. Eriden, perdón, todo lo contrario, nosotros nos hemos envuelto en una serie de programas que son donaciones de las naciones y de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU para recibir de manera gratuita una serie de vacunas. Todo lo contrario, nosotros nos están subvencionando. Exacto. Entonces, si yo no formo parte del proceso de desarrollo de la vacuna per se, no es cierto, no es verdad, es ingenuo uno ponerse a hablar de que va a recibir de manera preferencial primero que otros países un bien tan preciado como ese. Claro. Y escaso. No, pero sobre todo preciado, eso es la palabra. Esta es la vacuna ahora mismo, es el commodity más preciado del mundo. Las versiones de esta vacuna literalmente son el insumo mismo más demandado que existe en la actualidad. Sí. Solamente el anuncio de que un país determinado recibió una dotación determinada da confianza sobre el desempeño económico de ese país. Y fíjate lo que ha pasado en Australia, donde se anunció hace 2 días el inicio del proceso de vacunación. Inmediatamente el dólar australiano se fortaleció con relación al euro. Inmediatamente. Entonces, es eso. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ahí les di como las 2 líneas de análisis que hay respecto de la dinámica de la distribución de la vacuna. Es uno, el problema del supply chain, de la cadena de abastecimiento y producción, que es un punto de vista de verlo, y otro un poco más obvio para mí, más sencillo, que es que usted no puede recibir una vacuna por la cual usted no, que es producto de un proceso de investigación y desarrollo del cual usted no forma parte. Punto. Totalmente. O sea, ni dinero, ni científicos, ni recursos. Incluso, ¿dónde está la comunicación de algún país latinoamericano poniéndose a la orden de estas farmacéuticas para ayudar en lo que sea en el proceso de desarrollo? Para fabricarla, aunque sea, para envasarla. No está. Entonces, definitivamente que no puede ser. No es verdad que la vamos a recibir. Claro. Y no estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando de toda Latinoamérica, porque literalmente somos un área oscura en ese sentido. Totalmente. Entonces, ya para irnos al break, Eriden, me preocupa el tema de la distribución. Déjame terminar con unos detalles. Yo lo que creo es que el proceso de vacunación se va a atrasar 3, 4, 5 meses en el futuro. Porque al final esto es lo que lleva. No es que no va a llegar. Sí. Claro que sí, pero va a llegar cuando la área de los países en donde se está fabricando vaya bajado. Excelente. Ahí es donde va a llegar otros países. Totalmente. Adelante, Rafa. Rafa. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, señores. Luego tenemos que hablar de los índices bursátiles, Ravelo, sí, en el día de hoy. Claro que sí. Y de una marca que ha venido de menos a más y que se está hablando hasta de regulaciones para lo que es Wall Street. Así que vamos al break y al retorno seguimos con esta conversación con Eriden Estrella.